Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Lunes 31 de julio, último lunes del mes de julio, último capítulo de nuestro vídeo podcast Entrena tu mente, la sección Entrena tu mente. Y ya no tendremos más contenido hasta septiembre. Y créeme que lo voy a echar de menos. Voy a estar un mes de vacaciones, pero esto de conectarme con vosotros y hacer este contenido, pues me va a dar un poquito de pena no estar ahí. Pero ya sabéis que esta es nuestra primera temporada, que no habéis llegado todos al principio y que seguramente tienes mucho contenido que no pudiste escuchar en su momento y que te lo dejo ahí como tarea pendiente para el mes de agosto. Pero en esta sección no quiero hacer una recapitulación de todo lo que hemos hablado, todas esas técnicas de la gestión del tiempo, porque me queda una que para mí es muy importante y que quiero comentártela como último día, así que este último capítulo va a ser de contenido. Vamos a hablar de la técnica. Vamos a hablar de la técnica del tiempo robado. Así que sin más, empezamos y luego ya tendremos tiempo para despedirnos hasta septiembre. Bueno, hemos estado hablando de diferentes técnicas de gestión del tiempo. Somos conscientes de lo importante que es la gestión del tiempo. Ayer domingo hablamos de esa fábula de la moneda de oro de Bergamoto y cómo se gestiona el tiempo, cómo ese tiempo es nuestro mayor patrimonio. Y bueno, pues hoy vamos con una técnica que se llama la técnica del tiempo robado, que funciona espectacularmente bien, que a mí me ayuda muchísimo a conseguir hacer muchísimas cosas que luego la gente no entiende cómo puedo hacer tantas cosas. Bueno, pues una de las razones importantes es esta técnica del tiempo robado, que por ejemplo a mí me permite haber acabado el año habiendo leído. Bueno, en este caso no es leído porque lo escucho, o habiendo escuchado más de 150 libros. Tú fíjate, en un año poder escuchar más de 150 libros. Y dirás tú, pues casi estamos a un libro cada 2 días. Casi. Tampoco sé si son 150 o 143, pero en ese entorno. Y eso lo he conseguido solo con esa técnica del tiempo robado. Y te voy a contar cómo lo podemos poner en tiempo y cómo lo podemos utilizar en nuestro día a día. ¿El origen de la técnica? Bueno, pues no es que haya un único inventor al que se lo podamos atribuir, pero ha sido identificada y desarrollada en el tiempo por numerosos expertos en productividad y gestión del tiempo, que reconocen que incluso esos minutos ahí que parecen perdidos pues pueden ser valiosos. ¿En qué consiste esta técnica del tiempo robado? Se basa en la idea de utilizar esos pequeños bloques de tiempo que generalmente se desaprovechan, como esperar en la cola del supermercado, esperar una reunión, ir en transporte público o ir conduciendo en el coche a hacer esta cosa o la otra. Bueno, pues son bloques que parece que no los podemos utilizar. Además, fijaos que ahora hablaremos de eso, pero esto tiene mucho que ver con una polémica importante que hay en esto de la gestión del tiempo,
que es la multitarea sí o no, ¿no? Y hay expertos posicionados en un lado y expertos posicionados en el otro. La multitarea no es una buena gestión del tiempo, no tenemos capacidad de hacer dos cosas a la vez, al final estamos continuamente cambiando de entorno y eso complica todavía más la gestión del tiempo y nos hace que no estemos dedicando menos tiempo sino más. Bueno, y luego por otro lado tienes los expertos que dicen que sí, que somos capaces de hacer dos tareas a la vez y que eso pues puede multiplicar nuestro tiempo por 2, por 3 o por 4. ¿Cuál es mi opinión? Bueno, mi opinión, y además una opinión basada en mi propia experiencia y en mi utilización de este sistema todos los días, es que hay tareas que se pueden solapar. Hay tareas que se pueden hacer a la vez. Hay otras que no. Pero sobre todo esas tareas que son automáticas, por ejemplo, andar. Si tú te pones a andar, no necesitas concentrarte en andar. Andas solo. Y a la vez puedes estar haciendo otra tarea. ¿Qué otra tarea? Hombre, pues hacer papiroflexia va a ser muy complicado andando, porque estás andando. Pero hay muchas otras cosas que sí vas a poder hacer, que además, bueno, si te lo planteas, vas a poder buscar la manera de hacerlo. Yo te decía al principio lo de los libros. Yo no podría ir andando al trabajo leyendo un libro. No podría hacerlo. Porque si tengo la vista fija en el libro, pues seguramente me tropiece, me caiga, me atropellen. Lógico. Pero lo que sí puedo es escuchar un libro. Y ese rato en el que estoy, primero, yendo al trabajo. Segundo, estoy yendo caminando, con lo que ya estoy haciendo parte del ejercicio que me he propuesto hacer cada día. Y tercero, voy aprovechando ese tiempo para escuchar un libro que me interesa, sobre un tema, sobre otro. Pues fíjate que estoy haciendo 3 tareas en el mismo tiempo. Y eso sí es multitarea. Eso sí es multiplicar el tiempo. Pero hay que hacerlo sabiendo qué tareas son las que podemos solapar, qué tareas son las que podemos hacer coincidir en el tiempo. Pero vamos con cómo se aplica esta técnica del tiempo robado. Luego volveremos a esto de la multitarea, que es un tema muy, muy interesante. Y bueno, que da mucho que hablar, mucho que hablar. Bueno, para aplicar esta técnica lo que tenemos es que identificar esos momentos muertos en tu día, porque la técnica esta, más que en la multitarea, se basa en esos pequeños tiempos que tenemos entre una cosa y otra, que normalmente, como dice mi mujer, los hombres nos metemos en el nothing box, ¿no? En esa capacidad que tenemos para no pensar en absolutamente nada, o eso dice. Y las mujeres, pues no sé, en otras cosas que estarán pensando. O también en su nothing box, que seguro que también tienen. Bueno, pues podemos utilizar ese tiempo para pequeñas acciones, para pequeñas tareas. Si somos capaces de planificar, pues seremos capaces de porque todos tenemos tareas que son muy cortas, ¿no? Por ejemplo, tengo que llamar a esta librería a ver si tienen este libro. Es una tarea que te puede llevar 2 minutos. Pero te tienes que acordar justo en ese momento que no tienes nada que hacer, que estás esperando, en colar esa tarea ahí y dejarla terminada, con lo que hay que ser consciente de esa tarea y ser consciente de que, bueno, pues la tienes que hacer cuando tengas un hueco. Para eso, pues tenemos que hacer una lista de esas pequeñas tareas que queremos realizar en esos momentos en los que vamos a tener de impasse entre una cosa y otra. Por ejemplo, lo que te decía yo de llamar para un tal, pero eso puede ser puntual. Pero cosas así más de todos los días, por ejemplo, puede ser revisar los correos electrónicos, leer un artículo que tenemos ahí guardado y que lo vamos leyendo en trocitos poco a poco. También podemos organizar nuestras notas, preparar la planificación de las tareas para el día siguiente, o bueno, podemos aprender algo nuevo escuchando un audiolibro, escuchando un podcast, utilizando una aplicación que nos ayude a aprender alguna cosa, bueno, pues viendo un tutorial en YouTube. Todo eso lo podemos utilizar. Lo importante es recordar que el objetivo es aprovechar el tiempo, no estamos hablando de sobrecargarnos y no tener ni un minuto de tranquilidad. Piensa una cosa, al final
cuando ahora, por ejemplo, que vienen las vacaciones, uno dice, es que me voy de vacaciones. Yo lo pienso fríamente y para mí las vacaciones, con las 3 fieras que tengo en casa, pues me van a implicar mucho más esfuerzo que un día normal en el trabajo, ¿no? Porque, bueno, pues hay que estar atentos a ellos, hay que, un montón de cosas que eso conlleva. Pero ¿por qué va a descansar mi cabeza? Aunque yo seguiré trabajando en verano. Porque haces un cambio de actividad. El cambio de actividad es lo que te relaja, lo que te va limpiando de ese estrés, ¿no? Entonces, este tema de las pequeñas tareas lo tienes que ver así, es como un cambio de actividad. Entre una actividad y otra, haces una llamada de teléfono o preparas una lista. Bueno, pues no tiene por qué producirte estrés ni sobrecarga. Ventajas e inconvenientes de la técnica del tiempo robado. Pues yo te las contaría, pero hemos llegado a nuestro sponsor. Así que después del sponsor seguimos con esas ventajas y esos inconvenientes de la técnica del tiempo robado. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues para despedirnos vamos a hablar de ese libro que te recomiendo para este verano, que se llama Guía Burros, Venta Online, que te lo puedes llevar a la playita, que puedes aprender esos primeros conceptos del mundo digital, de la venta online, que después ya podrás profundizar en los que te interesen. Uy, que se me ha ido otra vez. Es que está loco este sistema, se me va. Como te decía, que vas a poder profundizar. Después hay cursos, hay formaciones, hay un montón de cosas. Pero este libro, el Guía Burros, Venta Online, te va a dar ese barniz inicial para que sepas de qué vamos a hablar, qué fundamentos tiene la venta online, qué ventajas y cómo puedes aprovecharlo para tu proyecto de emprendimiento. Y ahora sí, que es que antes le tengo el dedo ahí y tal, le he dado. Ahora sí vamos con el Guía Burros, Venta Online. ¿Te gustaría utilizar las herramientas que ofrece el mundo online para llegar a más gente, vender más o conseguir aumentar la rentabilidad de tu negocio? La transformación digital es un proceso, un viaje, y como toda ruta que emprendemos requiere de un punto de partida, un lugar por donde empezar a recorrer etapas. Ese lugar es el Guía Burros Venta Online de Borja Pascual. De manera sencilla te irá guiando por todo el proceso de cambio de mentalidad. Las nuevas oportunidades y amenazas, los nuevos sistemas, de los datos y sus mediciones. En definitiva, te indicará el punto de partida y las primeras etapas de un viaje que revolucionará tu manera de afrontar el negocio. El mundo digital ha llegado para quedarse. Lo estás experimentando ya desde hace mucho tiempo como consumidor y ha llegado el momento de empezar este camino como emprendedor, como profesional. El Guía Burros Venta Online es una guía muy práctica para empezar a desarrollar tu conocimiento, herramientas y sistemas para hacer posible la transformación digital de tu mentalidad, proyecto o negocio. Este Guía Burros Venta Online está disponible en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Ya estamos de vuelta con este Guía Burros Venta Online. Lo podéis comprar en borjapascual.tv o en las principales librerías. Lo puedes pedir por Amazon, lo puedes pedir donde tú quieras. Lo tenemos en todos los sitios y verás cómo es una lectura interesante para este veranito. De manera relajada puedes empezar a introducirte en todo esto de las ventas online. Volvemos con las ventajas e inconvenientes de la técnica del tiempo robado. Fundamentalmente, que nos va a permitir aprovechar muchos tiempos muertos que teníamos en el día. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo. También nos puede reducir esa sensación de estrés porque vamos a estar adelantando pequeñas tareas que si no pues se acumularían y al final tendríamos que hacer. A ver, lo importante es que primero no utilicemos este sistema solo para trabajar, sino que al final, no sé tú, pero yo hay muchas cosas que tengo que hacer a lo largo del día que no tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver pues con una cosa que quiero conseguir, con un tema familiar, con algo para mis hijos, bueno, muchas cosas. Entonces, bueno, pues seamos capaces de utilizar esos tiempos muertos también para todas esas cosas. Y luego, bueno, hay que saber también desconectar. Una vez que uno ya ha cumplido con esas tareas que tiene que hacer, pues no pasa nada por estarse un rato sin hacer absolutamente nada. Pero eso sí, aprovechemos el tiempo que queramos dedicar al trabajo a ser todo lo eficientes posible. Y si nos quedan 5 minutos muertos, pues hagamos esas tareas pequeñas
que también existen y que si no, pues se acumulan y al final terminan transformándose en una tarea mucho más larga. La combinación de esta técnica con otras, pues claramente, con cualquiera. Por ejemplo, con la técnica Pomodoro, con el time blocking. Por ejemplo, el time blocking, tú te puedes poner una serie de bloques de tiempo en los que vas a hacer una cosa u otra, en el que te vas a poner un tipo de tareas u otras, pero muchas veces, pues por lo que sea, ese tiempo se termina antes. Bueno, pues si tenemos una lista de esas pequeñas tareas ahí que podemos hacer, son como snacks, ¿no? Que tenemos ahí, venga, pues ahora tengo 5 minutitos, pues dejo esto hecho, ¿no? Pues nos van a ayudar a aprovechar todavía más nuestro tiempo. Tema Pomodoro, exactamente igual. Esos 5 minutitos de descanso que tenemos en el Pomodoro, los podemos utilizar para otras cosas que tengamos que hacer, que no nos estresen porque, es un cambio de actividad, con lo que ya va a ser un descanso para nuestra cabeza. ¿Qué herramientas podemos utilizar para esta técnica del tiempo robado? Bueno, pues fundamentalmente yo te recomiendo las aplicaciones de listas de tareas. Ya sabes que yo utilizo Google Keep, pero tienes Microsoft To Do, tienes el Todoist. Bueno, al final lo que hace falta es que tú vayas apuntando esas tareas, grandes o pequeñas, sepas dónde las tienes, accesibles en cualquier momento, y cuando te llegan esos 5 minutillos que tienes que estar ahí esperando sin hacer nada, pues puedas aprovechar para ir tachando alguna de esas cosas rápidas que tenías ahí guardadas, ¿no? Y bueno, pues dentro de eso pues podemos utilizar de todo, desde por ejemplo, una aplicación de podcast en el que en esos ratitos que tenemos, esos 5 minutitos, pues nos podemos poner el podcast favorito y oímos esos 5 minutos, después continuamos otros 5, cuando tengamos otro momento, y poco a poco vamos a estar escuchando todo ese podcast. Lo podemos hacer exactamente igual con los audiolibros y bueno, pues estamos a poquitos escuchando ese audiolibro y aprendiendo de todas esas cosas que nos cuenta, o simplemente siguiendo una historia, una novela, lo que queramos. Yo la verdad es que utilizo los audiolibros para temas profesionales, para cosas que me interesa aprender. El tema de la novela prefiero leerla en libro, ¿no? Puedes tener algún tipo de aplicación de aprendizaje con problemas de lógica, de agilidad mental, pues eso también. Podemos hacer esa gestión del correo en esos momentos determinados. Podemos tener también algún tipo de aplicación para relajarnos, hay muchas cosas que podemos utilizar, pero lo fundamental es que seamos conscientes de que hay muchos minutos por ahí sueltos, mucho, como dicen con el dinero, mucho pitufeo, que si lo juntamos todo, pues al final es mucho tiempo que tenemos ahí, ¿no? Y luego deciros que hay mucho tiempo que no estamos utilizando o no estamos utilizando todo lo que podríamos utilizar. Hay muchos tiempos en los que hacemos cosas como, por ejemplo, conducir al trabajo, que en ese tiempo pues puedes estar formándote con un curso, puedes estar escuchando un audiolibro. A ver, es lo que te decía cuando vas trabajando, cuando vas andando al trabajo. No puedes ir leyendo, pero sí puedes ir escuchando. Sí que buscas esas herramientas que te permitan cubrir esos tiempos muertos. O yo qué sé, yo por ejemplo, que tengo una niña pequeña, que cuando vamos al parque pues se dedica a ir andando por todo el parque, va de un lado a otro, y hay que estar pendiente de que no se pierda y de que no se coma nada del suelo y cosas de esas. Pero eso es compatible con que yo vaya escuchando un libro. Y yo voy escuchando un libro y voy atendiendo a mi hija pequeña. Ya está. Con el hijo mediano y el mayor no es posible, porque interactúan y te hablan y quieren, pues eso es un tiempo muy bien invertido, hablar con ellos, estar con ellos. Pero por ejemplo la niña pequeña pues no tiene mayor historia. O cuando decides irte al gimnasio o a correr, pues a la vez que voy corriendo o a la vez que hago mis tablas de ejercicios, pues estoy escuchando un audiolibro, o otro día puedo estar escuchando música, otro día, lo que necesite
en cada momento. Así que fíjate en esos tiempos muertos que tienes ahí, que no los metes en tu time blocking porque no puedes. Es decir, al final yo hasta las 3 hago esto, de 3 a 4 esto, de 4 a 5 esto. Bueno, pero es que justo en ese bloque de 3 a 4 hay un momento en el que tienes que estar esperando a que pase algo, tienes que, bueno, pues utiliza esos tiempos para, hacer más eficiente tu uso del tiempo. Tengo más cosas que os podría contar, los emprendedores que utilizan este método, las anécdotas de la utilización de este método, pero lo vamos a dejar aquí porque me toca despedirme hasta septiembre. Acaba aquí nuestra primera temporada, han sido 270 y tantos capítulos. No hemos llegado a 365 porque al principio vino el mes de agosto y empezamos ahí también no era diario, no teníamos todo preparado, ni la infraestructura, ni los tiempos, ni para que pudiera ser diario. Luego ya empezó a ser diario. A ver, esta segunda temporada yo supongo que saldrán más de 270 y tantos capítulos. Son unos cuantos. Si no llegaste al principio, que seguramente no llegaste al principio o empezamos solos, pues tienes mucho contenido pendiente. Aprovecha este mes de agosto para ponerte al día, para escuchar todo aquello que te pueda interesar y no pudiste escuchar. Y bueno, nos vemos en septiembre. Mil gracias por seguir este podcast, mil gracias por acompañarme cada día, cada sección, cada contenido, por toda vuestra interacción en redes, en el email, en la página web. Y vamos a preparar esa segunda temporada para septiembre. Y bueno, pues descansad, disfrutad y nos vemos en septiembre. Hoy no te voy a poder decir eso de hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento, pero te puedo hacer una versión especial para el capítulo de hoy, que sería ¡hasta septiembre, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.